Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano. Soy parte del equipo de Gestor Max y junto a Flor, Paula y algún otro integrante del equipo que se vaya sumando de acuerdo a al encuentro, les vamos a estar brindando este taller que, como algunos ya estaban conectados hace un ratito, otros recién se suman, como les comentaba Flor. Comentaba, el objetivo del taller es ver cómo ir preparando el cierre de gestión, enfocado en el circuito de insumos de físicos, como se denomina en gestor, dígase desde la factura de compra, insumos, órdenes de trabajo, aplicaciones, cosecha, venta, tenencia, y ir conociendo primero en este primer encuentro una introducción donde vamos a ver conceptos teóricos, o más que teóricos, entender cómo es el proceso contable cada uno tiene diferentes perfiles y puestos. Ven y conocen la organización de diferentes lugares, de la administración, la gerencia, trabajando en el campo, pero la idea es que todos conozcamos cómo es todo el proceso, comprender cuáles son esos pasos contables que tiene toda una gestión, y después en las sucesivas clases o encuentros vamos a ir viendo cómo cargar cada uno de esos pases dentro de Gestor. Creo que están todos con los micrófonos silenciados, pero si no lo están, vayan silenciando para que funcione mejor. Y al final de la clase vamos a habilitar las preguntas, o también pueden dejarlos en el chat, aunque si lo hacen en las preguntas es más ordenado para nosotros. Ahora les indico cómo hacerlo. Y vamos a abrir un espacio de consultas, como les decía al final, para ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Así que bueno, les comparto mi pantalla. Denominamos cierre de gestión primeros pasos. ¿Por qué primeros pasos? Porque seguramente después hagamos otro taller o otro curso donde vamos a ver muchos más controles que involucran al cierre de gestión. Pero ya son controles sobre cuentas patrimoniales, sobre más una auditoría completa de la empresa, que si queremos tener un reporte patrimonial es necesario hacerlo. Pero este taller está enfocado al proceso productivo y lo que es en sí el circuito agrícola y el circuito ganadero. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy estos conceptos para entender el proceso del negocio. Comenzamos como disparador con esta frase del CREA. Quienes estén en el CREA seguramente la conocen, quienes no estén seguramente la hayan escuchado alguna vez, que dice: lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se evalúa, lo que no se evalúa no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. Es por eso que esto es lo que nos lleva a nosotros, y seguramente a ustedes, a enseñar y a querer hacer gestión para, en definitiva, mejorar. Y si leemos la frase hacia atrás, lo que tenemos que hacer primero es medir. Para mejorar debemos gestionar, para gestionar debemos evaluar, para evaluar conocer, y para conocer primero, antes que nada, tenemos que medir. Entonces, de eso se trata un poco, de poder completar ese circuito. Seguramente, para hacer gestión, hago una aclaración. Después, si en alguna de las diapositivas que vienen a continuación, por resolución del monitor o transmisión, no se llega a ver bien, en el link que dejamos en el chat, pueden descargar el material y pueden darlo directamente desde sus pantallas. Bien, bueno, como les venía diciendo, seguramente todos queremos, o sería excelente, que exista el botón que hace gestión. Lamentablemente el botón que hace gestión no existe. ¿Por qué no existe? Porque la gestión a veces la vemos como el resultado del proceso. Pero lo que tenemos que entender es qué necesitamos para hacer la gestión. ¿Cuáles son los procesos, cuáles son los controles que nos van a llevar a una buena gestión? Y una gestión, entendiendo procesos y controles, la podemos hacer ya sea en Excel, bueno, que no es algo que está preparado o diseñado para hacer gestión agropecuaria, o gestión de contabilidad de gestión en general, o podemos usar un sistema diseñado, como es el nuestro, para hacerlo. Pero en definitiva, más allá de que tengamos una herramienta que nos haga más fácil o más difícil el camino, siempre de fondo lo que nos va a dar o asegurar que la información
es correcta y que nos va a servir para la toma de decisiones, porque de esto se trata, generar información correcta para la toma de decisiones, va a depender siempre de los procesos. Entonces, ¿qué entendemos por cerrar gestión? Si hacemos la analogía con esta gente que está cerrando una valija, si cerrar la gestión es cerrar el cierre, seguramente ambos van a poder cerrar la gestión. Pero ¿cómo llegamos a ese cierre de gestión? Dentro de la valija o dentro de nuestro balance de gestión, ¿pusimos todo lo que corresponde? ¿Nos faltó poner algo? ¿Está organizado lo que está ahí adentro? ¿O imputé a cualquier lado y con diferentes criterios? Entonces, la persona de la izquierda, seguramente cuando llegue al aeropuerto, le agarre frío, quiera buscar un saco para ponerse y va a tener que revolver toda la valija y tal vez encuentre que no puso el saco para irse de viaje. En cambio, si somos el modelo de la derecha, vamos a tener técnicas o procesos que nos van a llevar siempre a destino y nos van a asegurar que la información sea íntegra, que no falte nada, que no tenga algo que no corresponde imputarlo de cierta o de tal manera, y a su vez, el día que querramos consultar la información, va a ser fácil interpretarla. Entonces, de esto se trata este taller, de conocer los procesos. Esto es fundamental, entender el proceso, y de esto se trata este primer encuentro. Después vamos a profundizar dentro del sistema, cómo hacer controles. Una vez que registré, identifiqué mi proceso y lo registré, voy a pasar a controlarlo. Y una vez que tenga registrado y controlado, ahí me puedo asegurar de apretar el botón que cierre gestión. Porque muchas veces nos encontramos ante la pregunta muy común que tenés, ¿no? Tanto del cómo cerrar la gestión, que es ver un reporte, sino qué tiene el reporte. Entonces, ahí vamos a poner el foco, sobre todo de este primer encuentro, pero de todo el taller. Y, bien, sin pretender que sean expertos en contabilidad, este es un concepto que está bueno profundizarlo. Algunos vienen por ahí de la vieja escuela, con las viejas normas CREA, o no tienen formación contable. Dentro de este encuentro hay, como decía hoy, diferentes perfiles. Hay administrativos, agrónomos, contadores, dueños de empresas. Hay perfiles muy variados y algunos tendrán más fuertes los conceptos contables y otros no. Sin pretender que sean expertos en contabilidad, nos interesa o es muy importante que se queden con algunos conceptos. Entonces, partida simple y partida doble. Partida simple sería anotar, ya sea este ejemplo es en papel, pero podría ser en Excel o en cualquier sistema, pero es anotar entradas y salidas de ciertas partidas o conceptos, como acá cuánto le debo a un proveedor, cuánto fui vendiendo, qué insumos compré y retiré, pero sin una contrapartida, sin entender dónde se originó o cuál es el destino, cuál es la entrada, cuál es la salida de cada movimiento. Y eso me lo permite ver la incorporación a mi contabilidad o a mi sistema administrativo de la partida doble. Que seguramente le suene y ya la conoce, no es para tanto, y sí nos va a dar ese mayor control y seguridad porque nos va a explicar el origen y el destino de las operaciones. Ya vamos a ver en las diapositivas que siguen, que a cada movimiento o a cada proceso de nuestro negocio le vamos a tener que identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. Teniendo eso en claro, van a poder hacer perfectamente la gestión, porque una vez que lo identifiquen y se registre adecuándose a ese origen y destino de cada una de las partidas, van a poder cargar, van a poder controlar y van a poder leer la información. Leerla, mejor dicho, también interpelarla o si alguien les hace una pregunta sobre la gestión, de dónde se originó un resultado, van a poder ir a explicarlo. ¿Por qué? Porque cualquier pérdida o ganancia va a tener su origen o su destino. Y todo esto que nosotros vamos a hacer bastante fuerza, como les vengo transmitiendo, para que quede claro, en el sistema existen los pases preimputados, que solucionan en gran medida las imputaciones. Los pases preimputados, seguramente más de uno los conozca de los que están acá, la gran mayoría seguramente, el que no se preocupe, ya lo vamos a ir viendo. Son pases o movimientos que nos facilitan en el sistema la carga de una orden de trabajo, de un remito, de una cosecha, de mover insumos o granos de un lugar al otro.
con su origen y su destino. ¿Por qué preimputado? Porque ya pueden tener el debe y el haber, ya está preimputado, ustedes no lo van a tener que modificar, seguramente cargan un remito, por ejemplo. O si cargo un remito, yo voy a decir que salió del proveedor, pero el debe es a dónde fue. Y el debe, que es el destino, va a ser un campo o un galpón del campo. Si tengo un solo campo, lo puedo dejar, por ejemplo, como un dato fijo y siempre voy a cargar ese remito de la misma forma, o si tengo varios campos, cada vez que cargue un remito voy a tener que identificar cuál es el destino. Por eso voy a preimputar el origen, pero no voy a poder, perdón, el destino, pero el origen también puede ser de qué proveedor lo retire. Entonces, ya vamos a ir por ahí. Todo esto que vamos a ver, como les decía, es para que entiendan la cuestión de fondo, pero con el poder de los pases preimputados vamos a poder facilitar muchísimo esta tarea, pero lo importante es que la entiendan, porque el día que un pase no viene preimputado y tienen que imputar manualmente una partida, o si por algún motivo se dan cuenta que ese pase preimputado no refleja lo que ustedes quieren imputar o registrar, es ahí que hay que armar la imputación manual y es ahí donde necesitamos que tengan este criterio o este conocimiento formado. Bien. De la misma forma, y ya para ir finalizando con esta introducción del primer apartado de diapositivas, es tener la visión sistémica. Es muy importante el pensamiento sistémico entre administración y contabilidad. Como les decía, cada uno desde su perfil, ya sea el contador cargando devengamientos contables o cargando asientos contables, que pueden ser que impactan en la contabilidad, son hechos registrables, pero no nos olvidemos que el sistema es administrativo contable y de gestión. Entonces, todo lo que nosotros carguemos al sistema, por más que yo diga, cargué una factura de un proveedor, sí, pero ¿a dónde imputó la factura del proveedor? Administrativamente, capaz que lo único que me interesa es tener la factura cargada para poder pagarla, pero contablemente, ¿dónde la imputé? No es lo mismo imputar una factura a gasto que el activarla. No es lo mismo imputarla a un gasto de estructura que a un gasto de agricultura, a un gasto financiero. Entonces, administrativamente cargué una factura, contablemente, ¿dónde la imputé? Y viceversa lo mismo, contablemente, quiero conciliar el banco, entonces hago un pase que es banco a caja. No, cruz grande en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos el circuito administrativo para hacer una entrada o una salida del banco que me va a generar un asiento contable. En el sistema tenemos operativos y financieros. Todos los operativos y todos los financieros van a generar un asiento contable. Entonces, si queremos hacer contabilidad, nos tenemos que adecuar al circuito administrativo. Y cuando hacemos administración, no nos olvidemos que existe la contabilidad. Son dos engranajes, dos fichas que tienen que ir siempre, siempre de la mano. Salvo el operativo PASE, que es un asiento contable, directo. Son excepciones donde sí hay que cargar movimientos contables directamente sin tocar la administración. Pero no es el objetivo de este curso en particular, ni de este encuentro por lo menos. Pero bueno, en sí, ¿cuál es el lado administrativo del sistema? Todo lo que toque saldo de personas, saldo de fondos, los reportes de vencimiento, el reporte de conciliación y los subdiarios. ¿Cuáles son el lado contable? Todo lo que impacta en el balance, en el mayor o en el libro diario. En definitiva, todo lo que genera un asiento contable. Estos reportes no son más que vistas de lo que generan los asientos contables. Bien. ¿Qué nos dice esta filmina? Esta diapositiva. Nosotros representamos la gestión de acuerdo a las últimas normas contables y también con el criterio que nosotros trabajamos, normas contables y normas CREA, que es con el concepto de cementera, que es con el concepto de proceso productivo. A lo largo del taller vamos a ver el método que nosotros recomendamos. Lo pueden adecuar a su organización y nos pueden consultar para adecuarlo, pero esta es la forma que nosotros tenemos testeada, es la forma que recomiendan las normas de llevar a cabo una gestión. Entonces, el proceso productivo, tal vez algunos, si vienen por ahí más de la vieja escuela o tienen otro criterio, todas las cosas que ustedes compren, los insumos, las manos de obra que contraten, las envían siempre a resultado. Gasto, 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 hasta que vendo y obtengo una ganancia. Eso me habla más del negocio en sí, pero no me habla del proceso productivo. Si nosotros incorporamos un concepto de producción,
de proceso productivo, de cementera en lo que sería el campo, o de un potrero, yo voy a ir incorporando insumos a mi proceso productivo. Entonces, en esta línea de montaje, yo voy a incorporar este bidón, voy a incorporar materia prima, voy a incorporar insumos, voy a incorporar mano de obra. ¿Para qué? Para obtener, después de un proceso productivo, un producto terminado y posteriormente venderlo. Entonces, a lo largo del proceso voy a tener costos directos que no tienen que ver con el proceso productivo, pero costos de la actividad y otros costos de la organización, pero enfocándonos en el proceso productivo. Tengo costos que no son activables siempre, pero sí tengo gastos que no son gastos, sino que son compras de activos. ¿Por qué? Pues son bienes que yo tengo en mi stock, que después los voy a transformar con un proceso productivo en otros bienes o en otros servicios. Entonces, a mí lo que me hace ganar dinero o obtener un resultado positivo o negativo, en sí es el proceso productivo en el campo. Yo todo lo que le pongo en una cementera o todos los animales que pongo en un potrero, más mi acción gerencial, mi acción operativa, mis insumos que le incorporo, la mano de obra y el transcurso del tiempo, van a crecer si todo sale bien y voy a aumentar el valor de esos bienes. Entonces, ahí es importante separar mi actividad productiva de la comercialización. La comercialización en sí, en posteriores clases veremos cómo se evalúan, y cuando hablamos del valor neto de realización, vamos a ver que ya cuando yo cosecho, como son commodities, yo evalúo el precio de mercado. Con lo cual, mi ganancia se realizó al cosechar, donde reconozco, voy a obtener un margen bruto, donde todos estos insumos van a pasar al margen bruto, yo voy a obtener el producto cosechado o el animal terminado, y ese va a ser mi ganancia, la ganancia de la producción. Posteriormente la voy a poder vender, pero por lo general, siendo commodities o algo que tiene me va a poder vender bien, en el mercado cuasi transparente, no va a estar en la acción de la venta mi ganancia. Este es importante también que quede este concepto para todo lo que sigue. Y si esto lo llevamos al campo, no es una fábrica, sino un campo, voy a tener un ternero, le doy de comer, tengo los gastos del veterinario, tengo el transcurso del tiempo y tengo el lote donde están esos animales, para luego obtener un animal con mayores kilos, que lo voy a pasar a vender. Pero mi ganancia está en haber puesto todos esos insumos, haber transformado este animal flaco en un animal gordo y en reconocer ese engorde del animal. Ahí está mi ganancia del proceso productivo. Después lo voy a vender con los costos de comercialización que tenga y el dinero que me ingrese por venderlo. Pero en ese costo de comercialización va a estar también el animal que estoy vendiendo. Eso dejo el disparador para más adelante. Bien, vamos a meternos de lleno en el circuito productivo, productivo, bien dicho, de la agricultura, y después vamos con el de la ganadería. El circuito de la agricultura, nosotros lo representamos de esta forma, y esta filmina, estas diapositivas, esta y las que siguen, todas las del taller, pero en particular esta y otras que vienen después se las voy a indicar, también les van a servir mucho para algo que a veces nos exigen, bien exigido, que es tener como un paso a paso o un manual o una guía de qué pasos tengo que hacer para cerrar gestión. Entonces, la idea de esta primera clase es que les quede ese paso a paso armado. Y después, en las posteriores clases, vamos a ir viendo cada uno de estos cuadraditos, de estas celdas que tenemos acá, cómo se cargan adentro del sistema. Cómo cargo las facturas, los remitos, cómo activo los bienes, cómo cargo la baja de cementera, el alta de granos, qué es el margen bruto, qué pasa cuando coseché y ahora tengo tenencia de granos, tengo resultados por tenencia. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo luego en los posteriores encuentros. ¿Cómo leemos este cuadro? Nosotros en las normas CREA se plantea el concepto de ejercicio y de campaña. Ejercicio, tenemos el ejercicio contable, que es el inicio y el fin de nuestro ejercicio económico, que lo va a dictaminar nuestro estatuto societario o contrato societario, que comúnmente es donde ustedes cierran balance. Esa es la fecha de cierre y la apertura 12 meses hacia atrás. El concepto de campaña para el campo se suele usar de julio a junio,
y nosotros vamos a medir nuestra actividad en ese periodo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que suceden de julio a junio? Y después vamos a ver qué pasa si yo cosecho después de junio y qué pasa si tengo un barbecho o gastos de pre-campaña anteriores a julio. Bueno, en la primera etapa, que es la parte verde, vamos a tener lo que es la sementera, que es este concepto que les decía, de la línea de producción. Son todos los gastos que yo voy a ir, o todos los costos, que en definitiva son inversiones. Estoy invirtiendo en este proceso productivo. Entonces, ¿qué le puse? Le puse un animal recién destetado, le puse comida, le puse remedios, le puse los honorarios del veterinario. Todo eso, bueno, eso es ganadería, ¿no? Pero aplica el mismo concepto. En este circuito agrícola le puse semillas, le puse fertilizantes, le puse herbicidas, le puse labores. Entonces, todo eso que voy activando, no hay que reconocerlo como un resultado, o por lo menos esa es la técnica que nos aconsejan, nos dictaminan las normas CREA y la que nosotros aplicamos. Entonces, ese concepto de sementera es importante que quede bien, que quede entendido. Y como les decía, si alguien no lo aplica y quiere enviar todos los resultados, se puede adecuar el sistema. No es que el sistema no les va a servir para adecuarse a su sistema, o a su circuito contable, o a su circuito de gestión, mejor dicho. Sí se puede, pero el que nosotros vamos a ver en este taller es el que nosotros recomendamos y el que se adecua a las normas actuales de gestión. Entonces, esa sementera va a ser donde nosotros vamos a ir enviando esa unidad productiva, donde vamos a ir enviando todas las semillas, las labores, los herbicidas, el fertilizante. ¿Y cómo le vamos a dar ese ingreso? A través de las facturas. Mejor dicho, de las facturas voy a comprar los insumos y me van a facturar las labores. Con los remitos, yo voy a mover los insumos del insumo en proveedor, o sea, del galpón del proveedor, a mi campo. Y luego, con la orden de trabajo, los insumos que tengo en campo los voy a aplicar a un lote o a un campo. También, ¿qué puede pasar? Que ustedes no tienen este circuito y entonces directamente las facturas las imputan a una actividad. No es recomendado, después vamos a ir viendo por qué, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque seguramente el administrativo que esté cargando una factura, o si compraron 1000 litros de un herbicida, no es todo para el mismo cultivo, entonces tienen que partir la factura. Este es un poquito para este cultivo, este es otro poquito para el otro campo. Esto lo voy a guardar porque es pre-campaña y no lo voy a poner ahora, lo voy a poner más adelante. Entonces, por eso es importante que compro, activo en el proveedor. Remito, me lo llevo del proveedor al campo. Y cuando cargo la orden de trabajo, lo saco del galpón en el campo y lo activo en mi cementera. Asimismo, podemos poner semillas que pueden ser semillas propias. Y así como tenemos la actividad intermedia de semillas, podemos tener muchas actividades intermedias. En este cuadro fue una, podría tener maquinaria, podría tener riego, podría tener silos, un montón de actividades intermedias. Acá, a modo de ejemplo, figura el semillero, que es una actividad en sí misma, y nos interesa medirla como una actividad aparte. ¿Cuál es mi proceso productivo del semillero? Me entraron los granos que le cedí, no los vendí, sino que los cedí para semilla, le agregué gastos de acondicionamiento, pagué las regalías, y finalmente obtengo semillas para incorporar a mi cementera. Entonces, en mi proceso productivo vinieron regalías, vinieron granos y vinieron gastos de acondicionamiento. Luego mezclo todo eso y me salen semillas. Entonces, es importante que tengamos esto de las actividades y entender que las actividades ceden activos de una actividad a la otra. Proceso productivo y obtengo algo. Y ahí gano o pierdo en cada proceso productivo. Entonces, dijimos, tenemos la cementera, vamos activando nuestros gastos, que no son gastos, son inversiones, son activos. Llega el momento de la cosecha, y bajo la cementera, para esto hay pases preimputados, como les decía hoy, hay pases preimputados del sistema, o asistentes del sistema, donde nos permiten todo esto que yo había activado, lo envío al margen bruto. Entonces va a ser mi costo del margen bruto. Ahora sí reconozco el gasto de la cementera. ¿Por qué? Porque usé el asistente que tiene el sistema para decir, todo esto que estaba activado, lo mando al costo de mi margen bruto. ¿Y cuál es mi ganancia de ese margen bruto de la agricultura? Los granos que coseché. Entonces, otra vez quedamos en este circuito
entra, proceso productivo, y obtengo algo. Finalmente, una vez que coseché, voy a tener voy a poder calcular mi margen bruto con mis gastos de la sementera, que no son más sementera, ahora son costos de ese margen bruto. Voy a tener el ingreso por los granos y voy a pasar a tener esto naranja, que es la tenencia o la existencia de granos. Tengo stock de granos. Ahora tengo una nueva actividad. Terminó mi proceso productivo. Ahora tengo granos. Comercializo granos. Que voy a tener resultados por mantener los granos y los precios van a ir hacia arriba y hacia abajo, con lo cual me van a dar resultados de tenencia. Y a su vez voy a obtener un resultado después por la venta, que depende qué técnica de evaluación usemos, es cómo me va a impactar ese resultado de venta. Pero acuérdense que dijimos que nuestra gran ganancia va a estar dado por la producción, no por la venta. Bien, estas son otras actividades intermedias, como acá tenemos la de semillero, podemos tener la actividad de arrendamiento, la actividad de maquinaria, semillero que ya lo vimos, actividad de riego, planta de silos, fletes, y hay otras que pueden surgir de su propia organización. Estas tal vez sean las más comunes. Estas no las vamos a ver en este taller, o pueden ver al final, no es el objetivo principal entrar en cada uno de estos circuitos, sino que entiendan cómo es un circuito y después lo puedan adaptar al propio que a ustedes les surja. Con lo que les vamos a transmitir les va a servir como paso a paso del circuito agrícola, pero también para adaptarlo a cualquier otra actividad intermedia. Bien, este cuadro también algunos ya se los hemos pasado en consultas particulares. También les va a servir un poco de mapa o de GPS para ver cómo ir haciendo la gestión o qué hay que hacer, y reconocer lo que decíamos al principio, el proceso productivo y quién son las personas encargadas en mi organización de cargar estos estadios que suceden en mi proceso. Identificamos que tenemos facturas de compra, algún administrativo seguramente cargue las facturas de compra. Cargamos los remitos en el sistema, el remito que retira el contratista o retira el encargado del campo, llega hasta la administración, lo cargan al remito, lo carga el mismo encargado del campo al remito. La orden de trabajo, ¿la hacemos? ¿Cargamos una orden de trabajo teórica? ¿Cargamos una orden de trabajo por lo que realmente se aplicó? ¿Se cargan las órdenes de trabajo? ¿Quién las carga? Entonces, la cosecha. ¿Generamos el alta de granos o nuestro resultado es vender granos? Entonces, la baja de sementera dijimos que era el pasaje de ese activo de sementera al costo de margen bruto. Pero bueno, esto es importante y en definitiva, de forma resumida, es el circuito que se deben sujetar para poder registrar correctamente la actividad agrícola. Esta es un poco la diferencia con las normas contables, si quieren después lo ven y nos pueden consultar, pero por ahí también depende del criterio que se tome, pero por ahí los gastos se envían directamente al resultado, no se maneja el concepto de sementera, o sí, depende del criterio que tome el contador. Y varía cómo evalúo, qué procesos cargo. Acá fíjense que no tenemos el remito, porque lógicamente el remito no se suele cargar en un sistema contable, pero bueno, contabilidad no es el objetivo de este curso, así que la paso medio rápido, cualquier consulta que surja nos dice. Bien, y esta tabla es muy importante para todo el taller, y esta es en definitiva su mapa de cómo cerrar la gestión, que no vamos a repasarla completamente para no hacerlo largo y pesado esta parte, pero sí les quiero transmitir algunos ejemplos y que puedan ir leyendo, o si ustedes se pierden o no están perdidos, simplemente quieren seguir el paso a paso, puedan ir registrándolo. Entonces, dijimos que este era nuestro circuito. Lo podíamos representar así, lo podíamos representar también con este gráfico, el que más les guste. Pero en definitiva, sepan que tienen insumos que se los compraron a alguien, que estaban en el stock de proveedores, que después los llevamos al campo, que después los pusimos en la sementera, que después cosechamos, reconocemos granos y reconocemos el costo de la sementera y finalmente lo vendo. Entonces, todo este circuito, ¿cómo lo cargo en el sistema? Así, como está acá. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos va a decir la factura de insumos. En GestorMax voy a utilizar una compra para cargarla, un operativo de compra. Y cuando yo compro insumos,
me aumenta o tengo una entrada de insumos en proveedores. Pero dijimos que esto lo hacemos por partida doble, no por partida simple. Entonces, ¿cuál es nuestra contrapartida? Si entró algo en proveedores, yo tengo que poder explicarlo. ¿De dónde salió? Es por eso que debe y haber son dos palabras que a veces, si no vienen con una formación contable más dura, son un poco ajenas y difíciles de entender, pero con entrada y salida, o destino u origen, seguramente les sea más fácil interpretar de qué se trata. Son sinónimos destino, entrada y debe, y son sinónimos origen, salida y haber. Pueden leerlo y utilizar en cada caso la palabra que más fácil les resulte, de acuerdo a su conocimiento del proceso y a su conocimiento contable. Entonces, si yo tengo una entrada de insumos en proveedores, compré y tengo una entrada en insumos en proveedores, es el punto verde siempre los destinos, la entrada o el debe. Y en esta tabla, los rojos son el origen, la salida o el haber. Entonces, ¿cuál es mi contrapartida de este proceso? Es que le debo, tengo cuentas a pagar, tengo más pasivo, tengo más deuda. ¿Por qué? Porque compré algo, ahora lo tengo que pagar. Tengo un remito, ¿no? Ya tengo el insumo en el proveedor, le compré al proveedor, ahora lo quiero llevar al campo. El documento físico es un remito, y en gestor, ¿cómo lo cargo? Lo cargo como un pase físico preimputado. Si no saben lo que es, no se preocupen. Ya vamos a ver en las siguientes clases cómo cargar un remito, qué es un pase preimputado y cómo registrarlo. Es solamente que esta tabla les quede siempre como mapa para poder seguir a lo largo del taller y el día de mañana para poder registrar ustedes. Entonces, este remito, que lo cargo como un pase físico, me va a dar una entrada a los insumos en campo. ¿Y cuál es el origen? El puntito rojo que está en insumos en proveedores. Entonces, tenemos este movimiento acá. Factura de compra, remito, ¿no? Bien. Y así podemos seguir leyendo la tabla. Revalúo es algo por ahí más complejo para entender en este primer encuentro, pero en definitiva es ese stock que yo tengo en proveedores o ese stock de insumos que tengo en el campo, por transcurso del tiempo y movimientos del mercado puede cambiar el precio. Y yo puedo tener una ganancia o una pérdida porque ese stock que tengo subió o bajó. Para eso el sistema tiene un asistente de revalúo, pero no porque es más difícil entenderlo en este momento. Si sepan después de su día que eso existe. La orden de trabajo. Orden de trabajo de insumos. Ustedes la van a cargar en el sistema. Encima separamos lo que es la orden de trabajo de insumos y la orden de labores. Si bien es la misma orden, tiene dos cargas diferentes. Y cada uno que nos va a dar. Esto es lo que nos da nuestra cementera. Cada vez que yo tengo una orden de insumos, tengo una entrada a mi cementera. Y cada vez que tengo una salida, esa entrada de la cementera es de donde salió, del insumo en campo. Y cada vez que tengo una entrada o una nueva inversión de cementera por labores, de donde salió, sí, ahora le tengo que pagar al proveedor, al contratista, ¿no? Y así podemos seguir con todo este proceso. Tenemos facturas, remitos, órdenes de trabajo. Después voy a recibir las facturas de esas órdenes de trabajo, el contratista me facturó. Después voy a recibir voy a cosechar, con lo cual voy a utilizar un pase físico preimputado para cargar la cosecha. Después voy a volver a revaluar. Revalúos puedo darlos mensualmente. Y siempre revalúo lo que tengo. ¿Dónde tengo stock? En insumos en proveedores, revalúo proveedores. Tengo stock en campo, tengo la cementera, tengo los granos. Siempre es qué tengo en mi activo y a lo que tenga en mi activo lo revalúo. Entonces, por eso revalúo hasta varias veces. Revalúo en sí es no por stock en sí, sino por los bienes de cambio. O sea, revalúan los bienes de cambio, ¿sí? Que los bienes de cambio son los insumos, los stocks de granos, la hacienda y la cementera, ¿sí? Exacto. Aclarado. Y entonces, revalúos dijimos que están en varias partes porque entiendan que es algo que mensualmente se puede hacer y van reconociendo las variaciones de los precios. Después tenemos la baja de cementera. ¿Qué me produce la baja de cementera, como veíamos hoy? La baja de cementera me da, en su destino o su entrada, es el costo, aumenta mi costo del margen bruto de agricultura. ¿Y cuál es mi salida? ¿Cuál es el origen?
es la cementera que tenía activada, la saqué de cementera y la llevé al margen bruto. Entonces, eso fue la baja de cementera. Me va a llegar la factura por la cosecha, voy a tener el alta de granos. Una vez que coseché, son 2 pasos. La cosecha me dispara la baja de cementera, me dispara el alta de granos. Es reconocer los granos que todavía no los vendí, pero son míos, los tengo, los coseché. Entonces, ¿qué tenemos? La entrada en activo, lo azul es activo, lo naranja es pasivo, lo verde es margen bruto y lo amarillo o marroncito es la actividad de tenencia. Entonces, mi alta de granos me da una entrada, estamos por acá, en este punto verde, la entrada o el destino de los granos en activo. Y la contrapartida, o acá como salí, son sinónimos, hay que usar el que más nos gusta, es saber contablemente, o el origen, usamos la palabra origen en este caso, es que tengo más ingresos en mi margen bruto. Entonces, por eso les decía, tengo granos y gané dinero o obtuve un resultado positivo por esa cosecha. Y después vamos a tener la venta de granos, que eso lo van a dar con la liquidación de primaria de granos, y la baja de granos es el costo, en definitiva, de esos granos que vendí. Y acá hay un ejemplo más, que es un canje, por ejemplo, que eso no voy a usar un operativo, sino para aplicar un canje voy a tener ventas, voy a tener compras, y en un financiero de Gestor Max aplico la venta con la compra para aplicar el canje. Bien, esta tabla estudienla y ténganla siempre como guía, van a ver que les va a servir muchísimo para lo que viene. Y como les dijimos, les comenté en varias oportunidades, está el pase preimputado que esto lo resuelve, pero el pase preimputado preimputa solamente una parte. La otra le tienen que dar el destino o el origen ustedes. Y es ahí donde es importante que entiendan a dónde tengo que imputar mis partidas contables. Bien, este es un ejemplo numérico, no lo vamos a ver ahora, pero en el material que les queda lo pueden estudiar, viendo que compré 1.500 pesos de insumos, después retiro 1.000 pesos de esos 1.500 que compré, me los llevo al campo, después tengo un revalúo, después aplico esos insumos, después, bueno, todo el proceso que fui reconociendo y donde obtengo mis resultados, para finalmente terminar en un balance de saldos y en un mayor contable. Esto está en el curso 1 que tenemos en nuestra página, cómo leer estos informes y también en el curso 2, pero sepan que el saldo final de cada una de estas cuentas es un balance contable, que es esto de acá. Y es el reporte tal vez principal del gestor, más allá del reporte de gestión. En un balance contable de Gestor Max es muy potente por la configuración que tiene y las diferentes imputaciones con centro, con físicos, con dólares. Entonces nos va a dar muchísima información el balance contable y es por eso que no es un capricho de que sepan esto y ver dónde imputa, sino que todo lo que ustedes registren en el sistema lo van a terminar viendo en el balance contable. Entonces, ¿qué es el balance contable? Es el total de acá abajo de cada cuenta. Me quedo cuentas a cobrar 0, me quedo insumos en proveedores 635, ¿no? Me quedo en cementera 0 porque ya la coseché. Y así puedo seguir viendo, ¿no? Mi margen bruto. ¿Cuál es mi resultado? Gané $3.000 por los granos que saqué, pero tuve $1.900 de costo. Bueno, en definitiva, en mi resultado de agricultura gané $1.100 por esa actividad. Entonces, esta es la importancia de entender este circuito, cómo lo imputo y dónde lo voy a terminar viendo en el balance. Y el mayor contable es, si yo me quedo con solamente una columna, o 2 columnas, digamos, la columna de cada cuenta, los movimientos que tiene cada una de esas cuentas es el mayor contable. Si yo quiero ver qué le pasó a mi cuenta de cementera, le pasó que le puse acá insumos, 1.050, le puse labores por 500, ahora la reevalué y después me llevé todo eso porque coseché y lo mandé el resultado. Entonces, estos movimientos, este y este, son mi mayor contable de cementera. Eso es un mayor, eso es un balance. Tenemos otros videos donde profundizamos sobre estos reportes, pero sepan que todo esto que vimos termina en contabilidad. Esto es un sistema contable. La información no la van a sacar de un sistema extracontable, sino que va a salir de sus propios procesos y registraciones. Asimismo, en el gestor lo pueden usar
tiene imputación de gestión y imputación contable, doble imputación. Con lo cual, también van a poder hacer sus balances contables, que como vimos tenían diferentes circuitos, uno con el otro, no tienen por qué ser el mismo. Sí, criterios de imputación. Exacto. Las normas CREA o las normas de gestión no son las mismas que las normas contables que nos dictaminan las resoluciones técnicas emitidas por la FAPSE. Entonces, nos encontramos con dos contabilidades y casi que a estas dos fichas del rompecabezas le podemos sumar una tercera de gestión. Si bien contabilidad, yo acá lo dije en manera genérica, tenemos la contabilidad contable y la contabilidad de gestión. Bien. Sí, lo podemos diferenciar como contabilidad formal y fiscal y la contabilidad de gestión de la que estamos un poco hablando ahora en el taller. Exactamente. ¿Y cuáles son los usos, ¿no? La contabilidad fiscal seguramente la hagan para cumplir con la FIP, para cumplir con las normas legales, les va a dar la información a veces de un balance fiscal o de un balance formal, como decía Flor, no nos sirve para la toma de decisiones. En cambio, aplicando normas de gestión, vamos a poder conocer realmente la foto o la película de nuestra empresa. No adecuado a las normas que los organismos fiscales o jurídicos nos dicen que tenemos que hacer, sino las normas que nos dice el CREA, que tiene el foco puesto en la gestión, o inclusive en las normas que ustedes quieran aplicar. Por eso, como les comentábamos, si bien esto que explicamos nosotros se adecúa a las normas CREA o a las normas de gestión, el sistema es apto para aplicar cualquier norma que ustedes consideren. Bien, eso fue el circuito agrícola y finalizamos con el circuito ganadero. Así como teníamos ese diagrama del paso a paso o mapa o GPS que a ustedes les va a quedar de qué tengo que registrar en el circuito agrícola, este sería el del circuito ganadero. En el circuito ganadero yo voy a tener una actividad continua, pero yo la voy a querer medir. Siempre voy a tener un inicio de mi ejercicio y voy a tener un cierre de balance. Podrá ser mensual, trimestral o anual. Pero en definitiva voy a tener una ventana de tiempo que arrancó un día y tenía asientos iniciales o saldos iniciales. Transcurrió el tiempo, proceso productivo, y llegó un balance de cierre, a la foto del cierre. Sí, que tu inicio en sí del ejercicio sería tu stock de hacienda. Exactamente. Mi stock de hacienda es mi inicio de ejercicio. Y a partir de ahí nacieron, se murieron animales, engordaron, cambiaron de categoría, vendí, compré, y llegó mi balance de cierre. Entonces, ¿cómo leen este mapa del circuito ganadero? A lo largo del ejercicio van a recibir liquidaciones de hacienda por las ventas que realicen. Eso va a ser un comprobante que ustedes carguen al sistema. Seguramente lo hacen para cumplir también con los diarios de IVA y las presentaciones impositivas. Carguen los comprobantes de venta. Y tal vez no lo hagan, pero existe, o sepan que existe, que les queda en el mapa, esa baja por venta. Eso lo recomendamos hacer de forma mensual. Se puede hacer por venta, pero es medio dificultoso y equilibrio de costo-beneficio, hacerlo de forma mensual es óptimo. Así que cuando vendí, reconozco la venta. Después vemos cómo imputa. Y tengo el costo de la venta. Y cuando compro, también voy a tener una liquidación de hacienda de compra, donde seguramente la estén registrando por un tema impositivo y contable, pero también tienen el alta de la compra, que es reconozco el stock que entró por haber comprado. Y asimismo, de forma mensual, ustedes van a tener que ir cargando en el sistema las novedades, el engorde y otros costos que surjan. ¿Qué son las novedades? Si manejan una planilla de Hacienda, o si obtienen las novedades por otra fuente de información, pero recomendamos que lleven planilla de Hacienda, son los nacimientos, o mejor dicho, los destetes. Seguramente lo valoricen, lo reconozcan con el destete. Que me producen ingresos, las muertes que me producen pérdidas, o los cambios de categoría. Asimismo, tengo los engordes. Yo mes a mes voy a tirar mi balance, en el sistema voy a consultar mi balance. Recuerden que el balance contable en Gestor Max se puede ver no solamente por saldos, sino también por unidades físicas, y en pesos y en dólares. Entonces, haciendo uso de las unidades físicas, voy a poder saber cuántas cabezas tengo en cada categoría y cuántos kilos pesan. La diferencia entre lo que pesan con los kilos reales de esa categoría al cierre, voy a cargar un pase de engorde. Hago una aclaración o aporto un poco más. En la agricultura lo que veíamos hoy es que nuestro ingreso en el margen bruto era el acta de grano, ¿no? El acta de cosecha.
Y en la ganadería lo que vamos a tener como ingreso productivo en el margen bruto va a ser estas de las novedades que van a ser nuestros nacimientos, destete, que se reconocen en destete, las muertes, el engorde y el cambio de teoría. De eso se va a componer nuestro ingreso ganadero. Exactamente. Entonces, bueno, y costos. Puedo tener diferentes costos, que después ya lo vamos a ir viendo, pero transcurrido este periodo de tiempo, esta ventana, vamos a querer consultar un balance, porque pasaron 12 meses, un mes o 3 meses. Cuando quiera consultar mi balance, yo voy a poder ver la foto de cómo está mi empresa. Y los costos de suplementación que están puestos ahí, como consumo de maíz, rollos y núcleos, que obviamente hay otros costos, sanidad, maquinaria afectada a la ganadería, además, pero pusimos costos y suplementación porque, como decíamos, estamos orientando el taller a la parte física, ¿no? Los bienes de cambio. Entonces, por eso mismo sabemos que el maíz lo tenemos activado y estamos consumiendo, no estamos vendiendo, no estamos comercializando, sino estamos consumiendo con la ganadería. Entonces, también tenemos que hacer el consumo de esa ganadería y reconocer, o sea, el consumo, perdón, de ese maíz y reconocerlo como costo de suplementación en el margen bruto de ganadero. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo acá vamos a ver bien orientado a lo que es bienes de cambio y físicos. Exactamente. Bueno, entonces, esto que les va a quedar o servir de mapa del circuito ganadero, y pasamos al... estas son actividades intermedias, que así como teníamos riego, silos, arrendamiento en agricultura, acá podemos tener lo mismo. Y también podemos tener una actividad de tambo, una actividad de capitalización, de cabaña, u otros negocios particulares que vayan surgiendo. Entonces, sepan que esto, lo importante es que entiendan el know-how de lo que estamos viendo y lo van a poder adecuar a cualquier circuito. Y también nosotros vamos a estar produciendo el material y siempre estamos a través de soporte@gestormax.com para ayudarlos a armar o diseñar su circuito y su proceso contable y ver cómo registrarlo. Bien, esto en realidad está en nuestro glosario agropecuario. Esto, para quienes no lo conocen, dentro de la Academia de GestorMax tenemos este glosario agropecuario, donde pueden ver conceptos o quienes no conoce tanto el mundo del campo, creo que tiene un poco más de utilidad en el administrativo, ¿no? Quien es propio del campo seguramente le sea muy redundante toda la información que está acá. Pero por ahí si son un administrativo, o administrativa, que no conocen el negocio en profundidad o recién están incorporándose a este mundo del negocio agrícola ganadero, les va a ser bastante útil. Y una de estas entradas que tenemos es este cuadro donde desde un ternero puede ser, voy viendo cómo va creciendo y qué categorías puede tomar. Los meses y los kilos obviamente son variables, esto no es sí o sí así, pero es un cierto parámetro, como les decía, para quien nunca vio una vaca, que vean qué categorías puede tomar. Y lo celeste son reproductores y lo rosa son bienes de cambio, están destinados a la venta. Entonces, después mírenlo, sepan que si tienen un ternero, puede ser torito y cuando crece va a ser un toro, o puede ser un novillito o un novillo, que así es una ternera, puede ser vaquillona y la vendí ahí, o puede ser una vaquillona para entore, luego para servicio, luego vaquillona preñada, vaquillona con cría, y después voy a dar vueltas, voy a iterar, va a seguir siendo servicio preñada con cría, va a dar vueltas ahí hasta que se transforma en una vaca de descarte. Entonces, en estos cambios de categoría que les decíamos y en estos engordes, esta puede ser una referencia útil que les quede. Y llegamos a la misma tabla que teníamos hoy con lo agrícola, pero del lado ganadero. Otra vez tenemos el paso a paso de todas de las ventas, de la baja por venta, de la compra, alta por compra, todas las novedades, todo el engorde y los costos de suplementación. ¿Cómo los cargamos en gestor? ¿No saben cómo seguir o quieren ver cuál es el paso siguiente? Se vienen en esta tablita y miren, tengo que cargué las compras, ¿cómo las cargo? Con un operativo de compra. ¿Qué me produce la compra? Acá, con esto que decíamos hoy, de separar el proceso productivo, qué es activo, qué es sementera, qué es resultado, también las normas CREA nos hablan de separar nuestro resultado en actividades.
el riego, el semillero, la agricultura, la ganadería, los resultados financieros, la estructura, la administración, son todas actividades dentro de la empresa. Y esta es un poco abstracta, pero no es lo mismo, no es tan abstracta, no es lo mismo mi resultado por tener animales en stock, o granos en stock o en existencia, que mi margen bruto de agricultura o mi margen bruto de ganadería. Uno apunta al resultado por la producción y al otro por la tenencia. Entonces, cuando yo compro un animal, no tiene nada que ver con mi actividad productiva. Simplemente compro un animal y voy a tener un resultado por tenerlo en existencia. Cuando ese animal tenga una nueva cría, engorde o se muera, ahí voy a tener mi resultado productivo. Entonces, la compra, fíjense que en este cuadro tenemos los primeros renglones hasta acá. Todo impacta dentro de la actividad de tenencia y lo que viene después impacta todo dentro del margen bruto de la ganadería. Entonces, la compra, yo se los comento así medio rápido, pero después, como les decía, van a poder ver cada uno en sus casas, en sus oficinas, analizar el cuadro y cualquier duda nos preguntan o abrimos un espacio de consultas en la siguiente clase. Entonces, si tengo una compra, voy a tener una entrada en mi cuenta de compras. Y el origen es que le debo a quien le compre la compra. Si tengo un nacimiento, bueno, me aumentó el stock de bienes de cambio o de bienes de uso. ¿Y cuál es el origen? El puntito rojo es que tengo un resultado en mi margen bruto. La cuenta de gestor se llama diferencia de inventario, pero en sí es un ingreso por nacimiento. Si tengo una muerte, al revés, baja mi stock de bienes de cambio, bienes de uso, y tengo un gasto en mi diferencia de inventario. Si consumo maíz, tengo un gasto en mi margen bruto de ganadería, y el origen salió del maíz que tenía activado en stock. Sí, perdón, no, para que no se confunda. En sí la muerte no es que es un gasto, sino se conforma el ingreso productivo de esa manera. No es un gasto, sino es dentro del ingreso productivo ganadero, ¿sí? Exactamente. Bien, bien aclarado. Bien, y así podemos tener consumos de maíz, consumo de arroyos, todo lo que es la sementera por un verdeo, eso lo vamos a ver en profundidad en los siguientes encuentros. Puedo tener pasturas, las pasturas, esto lo comento y finalizo ya este cuadro con eso, que la pastura, la implantación, nosotros recomendamos tener el criterio de tomarlo como un activo, activar esa pastura que se va a ir amortizando con el pasar de los años, pero la conservación de esa pastura, los gastos posteriores que vengan, solemos enviarlo a bruto de la ganadería. O sea, la implantación lo activo, la conservación lo mando a margen bruto, y el consumo, ahí sí me disminuye mi sementera que tenía activada y me aumenta un gasto. Los verdes sepan que son la entrada o el destino o el debe, y los rojos son el origen, la salida o el haber. Y en la segunda columna tienen cómo se carga eso en Gestor Max. Entonces, teniendo eso van a poder cargarlo, van a poder controlarlo, su balance de gestión combinado, van a poder entenderlo y van a poder explicarlo, que eso es lo importante también, desde el punto de cada uno, ¿no? El dueño de la empresa querrá entender su resultado y el gerente tendrá que explicar a su resultado. Entonces, esto sirve para todos los puestos que ustedes o lugares que ocupen. Esto fue todo por lo que es por hoy de lo que fue la presentación. Abrimos un espacio de consultas en los próximos encuentros, donde vamos a poder ver todo esto ya implementado. Exacto. Y hacerlo en el sistema. Hoy no entramos a gestor. A partir de del próximo encuentro vamos a ver paso por paso cómo se carga dentro de gestor. Pero lo importante es que quede bien grabado esto del proceso productivo. Lo tengo identificado. ¿Quiénes son los encargados de registrar cada paso en mi organización? ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo hago, bueno, trabajemos para que se haga. No nos quedemos con no lo hago, sino en pos de mejorar y buscar cómo podemos obtener el dato para después obtener información que nos permita hacer gestión. Buen día. No, en el chat yo escribí que una de las dificultades que tenemos es en ganadería,
evaluar todos los meses categorías que no aparecen en las cotizaciones. Hay muchas categorías que son muy estacionales y a su vez podés generar resultados que no son reales porque le estás poniendo un precio de invernada a algo que va subiendo de peso, y inflas un poco el resultado. Un tema que no hemos podido resolver. Incluso le ve la inquietud a CREA y, viste, hay muchas categorías que no cotizan todos los meses. Nosotros trabajamos con cabaña y es muy estacional las cotizaciones de toros y animales preñados. Y el otro problema es con la invernada, ¿no? Lo que te digo, que por ahí aparecen categorías que a medida que va subiendo de peso, le pones un precio más alto, que bueno, también genera un resultado inflado que después puede llevar a error, ¿no? Me parece que es un tema que evaluar mes a mes es muy difícil. Pero entiendo la inquietud, Daniel, y creo que le hemos hablado juntos y también con Rocío, creo que anda por ahí. Pero bueno, eso sí, es un tema. Nosotros en sí, comentaba que en sí el tema de la evaluación y demás es un tema obviamente que lo has exteriorizado a CREA y demás, pero en sí es reevaluar, ¿sí?, los bienes de cambio como hablábamos al principio. Hay empresas que no lo hacen todos los meses y que dicen, no, como decís vos, es imposible, o estamos dando un resultado inflado en este momento, y lo hace trimestralmente o semestralmente. Así que nada, eso es obviamente un tema a analizar y a llevar el criterio que se pretende. Pero la idea general de reevaluar los bienes de cambio y demás, en este caso la hacienda, los granos, los insumos y demás, es eso mismo, es generar el valor en la empresa de este resultado por tenencias que se va generando, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Perdón, vamos por orden. Esteban Camaño nos pregunta, comentamos que solo había que reevaluar bienes de cambio. En caso de la ganadería, los bienes de uso también habría que reevaluarlos. Sí. ¿Qué pasa si no se hace mensual? Exacto, creo que, bueno, ahí Esteban, lo estábamos contando recién lo que hablábamos con Daniel. Decimos bienes de cambio, pero obviamente los bienes de uso, que vamos a tener las pasturas y vamos a tener la hacienda, obviamente también se tiene que reevaluar. Exacto. Y Enrique, no sé si era esa tu pregunta, Enrique, que habías levantado la mano, pero preguntaste cómo se imputa el consumo de la pastura y si podemos desarrollar más el concepto. Sí, con las pasturas en sí como consumo, en sí lo que se hace es compensación de la pastura, ¿sí? Como decía, se implanta la pastura, se activa como bienes de uso y luego se amortiza los años que lleven, ¿no? Por ejemplo, 4 años, un aropiro 10 años, todo depende obviamente de cómo es el estadio, ¿no?, de la pastura. Y después la conservación de lo que viene después, una versión y demás. En sí es como se lleva así la pastura. Pero después, en ese sentido, tanto la evaluación, como estamos hablando ahora, que se genera un debate importante y también necesario, porque cuando nosotros del lado nuestro decimos, no, tienen que rolar todos los meses, y obviamente llevar ese proceso de revalúo, de buscar los precios de referencia y demás, no es algo eficiente operativamente y demás, porque lleva tiempo para realizarlo. Entonces, bueno, todas esas cosas las vamos a ir manejando en los talleres próximos y también se dan buenos debates para ir entre todos buscando la mejor forma, ¿no? Nosotros tratamos en ese sentido de dar el conocimiento y dar las normas que nosotros creemos que es un cierre de gestión eficiente y que les dé buenos resultados a la empresa y demás. Pero bueno, todas esas cosas, todos esos debates y demás los vamos a ir generando a medida de los viernes. El tema de los revalúos de bienes de cambio. Puntualmente el tema de los insumos. Que vos decís, en nuestro caso tenemos, sobre todo para la campaña nueva, digamos, tenemos campos donde alquilamos nosotros, invertimos nosotros solos, pero hay otros campos que invertimos con un socio, donde llevamos una cuenta de inversión de quién va poniendo cada cosa, ¿no? Y si yo compro un glifosato a $4 y después lo revalúo, compro, no sé, 1000 litros de glifosato a $4. Voy aplicando en la campaña, no sé, en el siguiente mes aplico 500 litros y los otros 500 los aplico después. Y yo hago un revalúo y lo revalúo a $4,2. Estoy inflando mi inversión cuando en realidad yo no puse esa plata, digamos. ¿No? Sí, pero igual en tu caso es distinto porque vos no cambiás nunca el precios.
No, bueno, por eso. Eso en el caso del socio, digamos, cuando manejamos la lista de precios del socio. Pero en caso, cuando aportamos nosotros los insumos, que de hecho estamos empezando cada vez a aportar más, entonces por ahí compramos, no sé, 50 litros de Canva ahora, 50 litros dentro de un mes y medio, y vamos cargando a distintos precios. Y, digamos, la intención de mi jefe es poner la cementera, la cantidad y al precio que lo pagué, digamos. No revaluado. Si yo gasté $30.000 en insumos, quiero poner $30.000, ¿entendés? Por eso, en el caso de ustedes, ahí me estoy diciendo que me acerque más el micrófono, es un negocio distinto a lo que se plantea un poco acá. Entonces, claro, es un análisis distinto a desarrollar en definitiva. Como Valla Casal, en este caso, bueno, nos conocemos bastante nosotros dos y trabajamos todos los días juntos, pero Valla Casal en sí le está ya imponiendo el precio de vamos y no lo cambias, y en el caso de ustedes tendría que ser algo medio parecido. Si están aportando ahora más insumos de lo que venían panadería aportando. Está bien. Y no considerar en esos cambios de precios. Pero bueno, es un negocio totalmente distinto, creo que a lo que tiene la mayoría y a lo que también se plantea en el curso. Es medio parecido a lo que hablábamos hoy. Bueno, el curso se va a estar orientado y como estandarizado, por así decirlo, a las normas que rige el CREA, a las nuevas normas que sacaron hace 2 años, 3 años, y a lo que nosotros también tenemos la experiencia y demás de llevar a cabo un cierre de gestión. Después debe haber miles de aristas que va a tener cada uno, de que, bueno, yo aporto pero tengo un socio, no, pero yo tengo capitalizo con esto de esta forma. Bueno, todo ese manejo además se puede obviamente plantear acá, que no está mal el planteo y creo que también es bueno para los demás, pero sí, son casos más específicos y más de análisis para llevar a cabo, ¿no? Está bien, impecable. Gracias. Daniela. A ver, ahí me desmuteé. Bien. No, un poco me parece que ya la escuché a Flor, y por ahí opinaba lo mismo, de que está bueno que planteen la opción general, pero en muchísimos casos, y Flor sabe que en el nuestro también, la opción de no revaluar, porque justamente mostrar un mayor costo juega mucho en el informe final o en lo que quiere ver, en los que quieren ver el resultado, pero está bueno tener esta opción de lo general y saber también que hay muchas empresas que optan por no hacerlo y cuál es la alternativa y que es válida. Pero bueno, lo adelantó, mientras levanté la mano lo estaba adelantando Flor. Ya estaba respondiendo a la pregunta. Exacto. O la aclaración más que nada, porque ya hemos tenido muchísimas discusiones a ver si revaluar o no, pero está bueno saberlo, cómo debería ser y cómo cada empresa quiere leer ese informe, porque muchas veces el resultado justamente que se espera no es el de tener un valor actual de los insumos, sino ver realmente cuánto se gastó en esa producción. Pero bueno, ya lo había dicho Flor. Pero está bueno igual también el debate que se genera y demás, porque otro lo escucha, en este caso lo dijo Gonzalo, y justo estaba medio parecida a lo que vos decías, Dani, y demás, pero bueno, para que no, muchos tienen la lista y todos van a tener sus, no, pero yo lo hago de esta manera, no, pero mi jefe quiere verlo de esta manera, pero entonces, sí el taller se orienta a dar el conocimiento y dar el criterio y cómo así estandarizarlo, no es por un estándar, pero sí dar las normas en ese sentido, pero después vamos a tener solamente consultas, soporte o mismo acá el debate de cómo llevarlo cada una. Pero sí la idea que implementamos acá, como decíamos al principio, al no tener el curso 3 puesto todavía en la página del gestor y cómo sacar un permiso, cómo sacar una red de trabajo, cómo se hace una alta de cosecha, cómo se hace una muerte de una hacienda y demás. Bueno, vamos orientados a eso. Y después el tema de evaluaciones, tenerse más en un mundo totalmente, no distinto, pero sí ya más de análisis, ¿sí? De contabilidad, de gestión, que estar diciendo, bueno, cómo cargo este remito y cómo cargo esta red de trabajo. Y aparte estamos llenos de contadores versus ingenieros agrónomos, así que nos vamos a pelear demasiado. Tal cual. Pero bueno, creo la verdad que lo que decía Maxi cuando terminaron de hacer la femina y demás, quedaron pocos creo, pero quedaron 50, así que son un montón.
nada, la verdad que nos ha sorprendido la gente que, todos ustedes clientes y gente clientes que se ha sumado a esto y nada, creo que vamos a sacar cosas buenas y espero que también sientan lo mismo. Pero bueno, vamos a ir generando todos estos espacios de todos los viernes para estar teniendo esta comunicación y que ustedes puedan darle el uso que se corresponde, o sea, que corresponde al sistema en sí, darle a ustedes las herramientas, ¿sí? Que no solamente es usar el software, sino darle el conocimiento y los criterios para que ustedes puedan hacer un cierre de gestión en el sistema, ¿sí? Aparte, Flor, agrego una cosa. Por ahí nosotros que somos de los más antiguos, todos los procesos nuevos o los asientos que ahora ya están configurados o todas las cosas nuevas que por ahí aparecen, está bueno que las muestren, porque por ahí uno se queda haciendo cosas raras, como hago yo generalmente, cuando simplemente con un asiento configurado lo podés tener. Así que está bueno este tipo de actualizaciones y que lo muestren, porque por ahí facilitan un montón de cosas que se vienen haciendo distinto. Tal cual, así es. Si alguno tiene todavía el modo campo, levanta el teléfono y llámenos. Así él lo usa más y vamos por estos nuevos. Pero puede pasar. Que sigamos ahí un rezagado. Pero sí, la idea en general de esto es eso, que generemos este espacio de conocimiento e interacción para que todos tengan la herramienta correcta para poder tener un buen resultado, ¿sí? No tanto resultado de uso del sistema, sí, que eso creo que también es nuestro objetivo principal, pero sí el resultado de ustedes como empresa. Bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos y esperemos vernos en los siguientes encuentros. Y dudas, siempre pueden escribirnos a soporte@gestormax.com y la dinámica un poco. Bueno, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Adiós. Chau, chau.